Yo digo, ¿no? ¿Quién debería estar allá? Un maestro, un abogado, un psicólogo. Pero Dios trabaja, ¿no? En mi vida y Él permite que yo esté allá. Aunque yo no sé, yo no puedo, pero mediante la guía puedo recibir para poder dar también en esos lugares, ¿no? Por eso es muy importante recibir la palabra de que Jesucristo murió por nuestros pecados y con esa palabra avanzar y llegar hasta los confines del universo, predicando el Evangelio, llevando esta palabra a muchas personas. Por eso con cada uno de nosotros Dios va a trabajar, Dios va a avanzar, Dios nos mira como sus siervos para poder servir hacia el Evangelio. Y en este tiempo muy hermoso, ¿no? También nos muestra la universidad en Corea, en Seúl. También mi corazón quiere ir allá, ¿no? Y si Dios permite, mi familia y nosotros vamos a ir hasta allá. Y aquellos hermanos que también Dios les permita. Por eso este evangelio, este versículo decía, ¿no? Isaías 4:42, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble has recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Sí, hasta aquí, muchas gracias. Sí, muchas gracias, hermanos. Sí, ahora nuevamente, ¿quién desea testificar? Escuchando, ¿no? Escuchando la palabra también, todo puede expresar, ¿no? Esta mañana, esta hora. Sí, pase. Escuchando, ¿no? La palabra es donde nos puede guiar muy bien y también podemos aprovechar cada momento, ¿no? Estando también aquí. Sí, pase, hermana, por favor. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, hermanas. Yo estoy muy agradecida a Dios, ¿no? Porque hoy pude escuchar, ¿no? Porque realmente estos días estaba muy afligida, ¿no? Incluso mi cuerpo mucho me dolía, ¿no? Por haberme afligido tanto. Pero como esta mañana Dios, a través de mi hijo, también me exhortaba, ¿no? Y también aquí, también yo esta mañana había escuchado el Romanos 6:16, dice, ¿no? No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel. ¿Quién obedece si el pecado para muerte y sea de obediencia para justicia? Así, ¿no? De verdad, yo cómo estaba ya como esclavizado, ¿no? Con ese pensamiento que sufría yo, ¿no? Entonces, escuchando esta mañana, pues yo podía como recibir nuevamente, ¿no? Ah, yo cómo estaba así, ¿no? Señor, ¿cómo estaba yo? En ese pensamiento estoy ahí sufriendo, así estaba, ¿no? Pero escuchando yo me podía cambiar mi corazón, ¿no? Realmente yo tengo que escuchar es la justicia de Dios, ¿no? Eso, el únicamente, ¿no? Yo también por la palabra he recibido la salvación y tantas cosas he podido. Dios me ha dado tantas cosas, ¿no? Así también la salud, todas las cosas me ha dado, así también mis hijos ha salvado, mi familia ha salvado, Dios. Tanta, realmente cuando empecé a recordar esta mañana, yo empezaba a recordar cómo Dios me ha salvado y por qué estoy así, yo así, ¿no? Y por eso estoy muy agradecido a Dios y eso quería compartirles, hermano. Sí, hermano, muchas gracias. Sí, por último, ¿alguien más quiere testificar? Ya, si no hay más testimonio, entonces vamos a ver el video
el video de la promocional de la Universidad de Corea, ¿no? Como la Iglesia de Corea ha comprado una universidad, entonces vamos a ver el video. Después de esto vamos a escuchar la palabra de Dios. Sí. 바람이 불어오는 곳 그곳으로 가네 그대의 머릿결 같은 나무 아래로 덜컹이는 기차에 기대어 너에게 편지를 쓴다 꿈에 보았던 길 그 길에 서 있네 설렘과 두려움으로 불안한 행복이지만 우리가 느끼며 바라볼 하늘과 사람들 힘겨운 날들도 있지만 새로운 꿈들을 위해 바람이 불어오는 곳 그곳으로 가네 햇살이 눈부신 곳 그곳으로 가네 바람에 내 몸 맡기고 그곳으로 가네 줄렁이는 파도에 흔들려도 수평성을 바라보며 햇살이 웃고 있는 곳 그곳으로 가네 따따라라라라라 따따라라라라라 나뭇잎이 손짓하는 곳 그곳으로 가네 휘파람 불며 걷다가 너를 생각해 너의 목소리가 그리워도 뒤돌아볼 수는 없지 바람이 불어오는 곳 그곳으로 가네 그곳으로 가네 Sí, muchas gracias. Ahora vamos a invitar al pastor Andrés Lim, quien nos va a compartir la palabra. Sí, muchas gracias. Una, dos, tres. Sí, buenas tardes, hermanos. Sí, almorzaron bien. Luego aquí pasearon en el centro. Sí, había tiempo, ¿no? Sí. Me recuerdo yo el año 2010, 1 de enero llegué aquí a Santa Cruz. Yo pensé que Ciudad Santa Cruz es mejor ciudad, pensaba. Pero una vez por el evento aquí yo visité a La Paz. Nunca imaginé así tan alto, ¿verdad? ¿No? Una ciudad enorme, grande. Luego, primeramente, mirando los edificios, las casas, estaba en el abismo, parece. Entonces, ¿quién va a vivir allá? Allá. Yo pensaba, nunca pensaba que yo voy a vivir aquí. Pero por el Evangelio, ¿no? Dentro del Evangelio, y podemos y así vivir
con muchas diferentes ciudades, diferentes lugares. Ya esta tarde también vamos a ver, hermanos, aunque tienen sueño ustedes, almorzando, después viene sueño siempre, después de comer. Viene, ¿verdad? ¿No? Sí. ¿Usted también viene? Entonces, ¿cómo se llama eso? Estiramiento. ¿Sí? Alzando arriba manos. ¿Sí? No hace eso, todo va a dormir. Luego ya gritando, gritando. Sí, ya está bien, sí, está bien. Que siempre comiendo más, comiendo más, viene sueño. Sí, ¿por qué será eso? Que comiendo mucho más viene sueño, ¿no? Sí, porque el estómago trabaja mucho, dice. Estómago, ¿no? Nuestro trabaja mucho, por eso consume mucha energía. Por eso viene sueño, dice. Usted trabaja mucho, viene sueño, ¿no? Cansado, igualito. Comer es trabajar mucho. Ya esta tarde vamos a ver Romanos capítulo 8, esta tarde vamos a ver. Sí, entonces yo también voy a compartir corto, muy corto, ¿sí? Corto, ¿sí? Ese más mejor, ¿sí? Ya, Romanos capítulo 8, desde 1 voy a leer, 1 hasta el versículo 8 voy a leer. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hasta el versículo 8 hemos leído. Ese tiempo muy difícil pensar, hermano, pensar. ¿Sí? Antes, pastor también muchas veces decía, antes, me recuerdo, mi niñez, nosotros, y como dice, las leñas, cocinamos por las leñas. ¿Usted también ese tiempo es? Usted también. Entonces, mis hermanos, subimos al monte, trajimos las leñas. Luego, hasta otoño, nosotros juntamos las maderas. Tronco, dice, ¿no? Podrido árboles, cortando, así todo ordena en la casa. Luego, en el tiempo de invierno, ahí nosotros usamos esa madera. Entonces, quemando las leñas, árboles, así cocinamos. Entonces, en el invierno, como también duchamos, nos sale agua caliente. ¿Sí? Aquí saben, ¿no? Los hermanos. Y calentamos, ¿verdad? ¿No? Tenemos olla grande. Entonces, agua hecha, luego con las leñas calentando. Luego esa agua caliente, un balde grande. Ahí mete, mi madre, ahí mete. ¿Sí? Mi persona, nuestro hermano, luego ya lavando. Sale mucho mugre, ¿cierto? Entonces no podía bañarnos. De vez en cuando así bañamos.
Porque si para y calentar agua tarda, ¿cierto? ¿No? Luego también y no había mucho trabajo. Claro, también en el campo hay mucho trabajo, pero también había tiempo. Cuando 5 o 6 de la tarde ya oscurece. Entonces no hay muchas luces, ¿verdad? ¿No? En el campo. ¿Qué hace entonces? ¿Qué hace? Tampoco tele. En nuestra casa no había tele, solo color negro. Si no había colores. Entonces como varios hermanos usando tampoco no es buena calidad. Entonces una cosita así gira, ¿no? Canal. Pero varias veces girando, eso se rompió. Entonces adentro, y fiero sale fiero, ¿verdad? ¿No? Ese plástico mete, luego gira. Pero varias veces girando, ya no agarra más. Entonces, ¿cómo gira canal? Con alicate, ¿cierto? ¿No? Con alicate. Entonces, ¿quién puede agarrar alicate? Tampoco puede tener alicate, ¿no? Mi padre o hermano mayor. Entonces viviendo en el campo había tiempos, claro, muy pobre, pero me recuerdo, estábamos muy felices y contentos, aunque no había, ¿no? Muchas cosas. Comparando ahora ese tiempo, come muy bien, también, ropas, zapatos, tenis, todo ya, más buenos que antes. Pero muy ocupado, ¿cierto? ¿No? Muy ocupado. Cuando quiere hablar, padre muy ocupado, madre también ocupado, hermano también. No sé por qué todo ocupado, ¿cierto? Aunque mucho mejor que antes. Antes, ¿verdad? Demasiado pobre. ¿Cómo hablamos? Sí. Usted sabe el lamión. 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 ¿Cómo dice aquí? Ramen también. Fideo, ¿no? Fideo, ramen original coreano, picante. ¿Sí? Muy picante. Pero aquí también hay, ¿no? Poco suave, sí, poco suave. Entonces, cuando yo era niño, mi hermano me hace comprar, me manda a la tienda, compra, me da dinero. Entonces, yo compro, luego me hace cocinar. Cocinando, luego yo sirvo, hermano, no mayor. Que hermano me dio dinero. Entonces cocino, sirvo, entonces mi hermano come, ¿no? Hermanos, sus amigos come. Solamente fideo nomás come. ¿Se queda? ¿Qué se queda? Sopa nomás se queda. Recién me da. Entonces, sopa tampoco podemos conseguir bien, ¿cierto? Todo el dinero. Sopa también muy rico es, todo rápido. Ya luego estaba muy feliz. Aunque ese sopa nomás tomando, comiendo, estaba muy feliz. Porque mis hermanos estudian en la ciudad, Yo vivía en el campus. Entonces en el campo no podía comer. Entonces cuando mi hermano mayor se viene, me da dinero. Ya compra ramen, fideo, ¿no? Instantáneo. Entonces yo hago, sirvo, luego yo entrego, mis hermanos comen, amigos. Entonces mirando, algún día hasta sopa quiere tomar. Entonces se preocupa mucho. ¿Por qué se preocupa? Si no se queda sopa, ¿cómo voy a comer? ¿Cierto? Cuando da sopa, ya estaba muy feliz, contentos. Pero hoy en día, ¿por qué así tan ocupado? Muy difícil conversar. ¿Ustedes también? Aunque muy bueno, comer bien, desarrollar bien, muy bueno. Pero otra parte, eso, que no se puede conversar, tampoco puede saber corazón de padre, madre, nuestros hermanos. Entonces, aunque vive muy bien, se siente solo. No puede expresar, no puede hablar a otras personas. Entonces, por ese tiempo, falta pensar. ¿Qué falta, hermanos? Pensar, falta muchos. Aunque pensamos, pero falta.
pensando bien, hermanos, nuestra vida cambia pensando bien. Pero no piensan muchos así. ¿Cómo pensando puede cambiar nuestra vida? No, usted poco más pensando profundamente puede cambiar todo. No puede vivir así. ¿Sí? Pastor nos dijo, ¿en quién Dios trabaja? ¿En quién? ¿Sí? ¿Usted también desea que Dios trabaje en su vida? Pero pastor nos explicó en quién Dios trabaja. Usted, ¿en quién va a trabajar Dios? ¿Qué piensa? ¿Qué le parece? ¿Con quién va a trabajar? ¿Uno que lee la Biblia mucho? ¿Uno que ofrenda mucho? ¿Uno que sirve bien? Claro, también eso. Pero ese día pastor nos dijo, uno que piensa bien, en esta persona Dios trabaja. Luego Espíritu Santo más trabaja, dice. Entonces, este tiempo muy difícil pensar, yo también veo, ¿sí? Pero cuando llegando dificultad, ¿qué viene en nuestra vida, hermanos? Dificultades. Cuando viene dificultades, piensa más que otros. Todo jajaja, jojojo, feliz, ¿no? Todo bien. Entonces, esta persona, difícil pensar. ¿Cuándo podemos pensar bien, hermanos? En caso de estudiantes, sale su punto, ¿no? 50 puntos. 40, algunos 20, ¿no? Entonces, este estudiante sufre, ¿verdad? ¿No? Porque otro estudiante estudia muy bien. ¿Pero por qué? ¿Sí? Luego ya puede pensar, ¿por qué yo no puedo sacar más puntos? ¿Por qué yo estoy haciendo? Luego ya piensa, cuando llegando dificultades, situaciones, recién ya podemos pensar muchos. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Cómo hablamos? Pensando, ya en esta persona Dios trabaja. Luego Espíritu Santo también puede trabajar más fuerte en esta persona y pensar muy bien. Yo también muchas veces, cuando estaba en el seminario, solo tenía miedo, me llegaban miedos hacia pastor. Pastor no se ríe mucho, también interviene mucho, exhorta, ¿verdad? ¿No? Entonces, no sé muy bien porque no abre bien mi corazón. ¿Usted también igual? Difícil acercarme, aunque nunca exhorto a ustedes, ¿cierto? No es seminarista, ¿sí? Pero mi corazón también no podía abrir, ¿sí? No sé, un día pastor, desde lejos yo vi. Entonces, cuando ve, entonces, ¿qué hace? Debe saludar, pastor, buenos días, ¿cierto? Al ver, automático es, automático. Y que tenía miedo. Luego, ¿qué voy a hablar? Si pastor exhorta. Aunque pastor no exhortó, pero así piensa, ¿no? Surge. Entonces no podía acercarse. Luego, así tanto tiempos viviendo en el seminario, estaba ahí cerca el pastor, pero no podía abrir. Solamente yo pensaba, ay, tengo miedo. A pastor exhorta, a pastor intervienes, a pastor no me quiere, pastor solamente le gusta a los seminaristas espirituales. Así yo pensaba. Pero pasando el tiempo, ahora estoy acá. Soy pastor ahora. Luego también en mi iglesia, ¿no? Hay seminaristas. Entonces, en el lugar de pastor, luego mirando los seminaristas, muy raro, que yo también exhorto, yo también, ¿cierto? Luego intervengo muy fuerte. Luego mirando los seminaristas, igual, los seminaristas, cuando me mira, ¿qué hace? Igualito que yo antes. Entonces yo pensaba, a pastor no me quiere. A pastor, ay, por eso, mirando soy carnal, pues exhorta, interviene.
Entonces mi corazón no podía abrir. Pero ahora, siendo pastor, mirando los seminaristas, ahora puedo entender. Ya, pastor, muy difícil exhortar, luego intervenir, no es fácil. Pero pastor, mientras estando en el seminario, pastor siempre llama, luego llama, explica, interviene, exhorta, luego comparte, ¿verdad? ¿No? Ya ese corazón debe tener la fe, luego debe tener la fuerza. ¿No tiene eso? Es difícil eso hacer. Yo también mirando, creo que pastor también con ese corazón nos compartió, nos también enseñó, luego también exhortó. Porque no tiene interés, no tiene corazón de Dios, muy difícil, humanamente, ¿no? Entonces, siendo pastor ahora, poco puedo entender. Si los hijos no van a entender el corazón del padre, ¿cuándo va a entender? Cuando siendo ya padre. Entonces yo también tengo mis hijos, 3 hijos tengo, ¿no? O sea, ahora mirando, ¿cuándo va a ser hombre? ¿Cuándo va a ser? Mirando, aunque padre, madre pelea, sufre, pero ellos también juega, ¿cierto? ¿No? Padre, madre está sufriendo, ¿cómo así puede hacer? Pero son niños todavía, todavía. Entonces yo también, siendo padre, podía entender poco un corazón de mis padres. Mis padres también, con ese corazón, me criaron, ¿verdad? ¿No, hermano? ¿No? Aquí también usted puede entender el corazón de padres. Los solteros todavía no van a entender, pero pronto, ¿no? Casándose, teniendo los hijos, va a entender. Una vez escuché, Pastor Kim Gi-sung, ¿conoce, no? Pastor Kim. Entonces, cuando estaba en la cárcel, todas las personas insultaban, ¿verdad? ¿No? Luego hablaba mal. Este prisionero, ese preso malo es, debería morir. Todas las personas culpaban, ¿no? Echaban. Pero una persona, ¿sí? No habla, dice así. ¿Quién? Su madre, ¿no? Su madre, aún malo, estando en la cárcel, su madre, mi hijo no es malo, no es malo. Luego, siempre apoyando a sus hijos. Ese corazón de madre, ¿cierto, hermano? ¿No? Esa tarde, que quiero hablar poco desvió, ¿no? Desvié. Sobre pensando en nuestra vida, Dios va a trabajar fuertemente. Entonces, esa parte quisiera hablar pocos hermanos. Como yo expliqué, ¿sí? Yo pensaba también misma manera. En nuestra vida ustedes también tal vez llega algunas cosas malas, mala situación llega. Luego no funciona muy bien. ¿Sí? Entonces, ¿usted qué pensará? Estoy feliz, estoy contento. ¿Ahí puede hablar? Creo que no, yo tampoco. Entonces vienen situaciones y luego también bastante problemas. ¿Por qué eso sucede en mí? Así piensa. ¿Por qué eso sucede en mí? Otras personas no veo. Entonces pensando estos, algo tengo problema, o yo hice mal, o yo no estoy haciendo bien. Por eso esto está sucediendo en mi vida, en mi familia, pensando. Pero hermanos, poco más pensando estas cosas. Sí, ¿por qué estas cosas suceden? Como esta mañana hablamos. Si Pedro sí pescaría bien, él escucharía la palabra de Jesús, hermanos. Justo esta noche, toda la noche, él echando en la red, él no pescó nada. Llegó fracaso, llegó sufrimientos. Entonces esta persona, Pedro, podía pensar, ya me fracasé. Yo pensaba, sí, echando la red
podía pescar, aunque no mucho por lo menos, pero ¿cómo no puedo pescar nada? Entonces en su vida llegando a esa situación, recién ya podía escuchar la palabra de Jesús, hermanos. Nosotros muchas veces escuchamos la palabra. Usted también igual, ¿no? En la mañana escuchamos, ahora también escuchando. Mañana también escuchar. Luego en el internet, YouTube, Facebook, usted también van a escuchar o grabado. ¿Sí? Escucha, ¿verdad? ¿No en su casa? Aunque trabajando, escucha, ¿verdad? ¿No? Celular dejando. ¿Sí? Aunque escucha, no escucha bien, pero ahí deja que predique. Ahí todos los días se escucha bastante, escuchamos. Pero esa palabra de Dios, ¿cuándo entra? ¿Cuándo entra? Como Pedro, ¿verdad? ¿No? Sí, toda la noche él echando la red no sacó nada. Diferente que su plan, él fracasó. Llegó sufrimientos, ¿verdad, hermano? Pero cuando Pedro vio esa situación, recién escuchaba la palabra de Dios. Una palabra de Jesús entrando, eso cambió, ¿verdad? ¿No? Sí, escuchando la palabra de Jesús, echando la red y abundantes, llenos, ¿verdad? ¿No? Llenos. Ahí podía ver la obra de Jesucristo, hermanos. En nuestra vida también, hermanos. Aunque no quiere ustedes problemas, no quiere situaciones, ¿verdad? ¿No? ¿Quién quiere? Nadie. ¿Sí? Pero ustedes, sí, por esas situaciones podemos pensar bien. ¿Por qué eso sucede? ¿Por qué será? ¿Por qué es? En el tiempo de pandemia, hermanos, todo el mundo pensamos, ¿verdad? ¿No? Va a fracasar, difícil. ¿Sí? No puede salir afuera, dentro de la casa, ¿verdad? ¿No? Pensamos. Pero por estas situaciones, ¿verdad? ¿No? La misión avanzamos más que otros años. ¿Sí? Porque no pensamos, ¿no? Esa manera va a predicar. Internet, también Facebook, canales, radios. Antes no pensamos la misión. Pero a través de pandemia, coronavirus, COVID-19, hizo pensar muchos. Otra manera. Ahí avanzamos. El evangelio podía llegar y todo el mundo, hermanos. ¿Sí? Sigue hablando sobre pensar, ¿verdad? ¿No? Entonces ustedes también en su vida tienen situaciones, problemas, hermanos. ¿Qué problemas más graves ustedes? ¿Sus hijos? ¿La economía? ¿La salud? Esta vez viajando a Corea, hermanos. Corea avanza muy rápido. Dentro de un año hay mucho edificio, hay cambia bastantes. Bastantes. Luego, usted cuando ve, va a ver, va a sorprender. Encima del mar hay puente muy largo, encima del mar. Y luego también, debajo del mar también tiene autopista. Sí, mucho, ¿no? Luego, solo celular, todo manda celular. En el bus está sin efectivo. El bus que no tiene efectivo, no usa efectivo. Entonces no hay efectivo dinero, ¿cómo va a tomar bus, hermanos? Cuando lleva moneda, no hay, no puede pagar, porque no hay. ¿Dónde va a poner? Si moneda no puede pagar. Entonces solo tarjeta, todo tarjeta. Tarjeta, dentro de tarjeta tiene chip, ¿verdad? ¿No? Por eso pone chip, entonces ahí paga, en la cuenta paga. Casi todos los autos también, autopista pasando, ¿verdad? ¿No? Peaje, en el peaje tiene que pagar acá, ¿verdad? ¿No? Pero hay todo chip, tarjeta, solo pasa rápido. Entonces en el auto mismo tiene chip, ahí paga en la cuenta y sale. ¿Qué le parece? Luego sí, cualquier cosa, como usted también aquí Bolivia, ¿sí? Llamando como delivery.
Un día mi hermano dice, Andrés, ¿qué quiere comer? ¿Pollo o pizza? Cualquier cosa. Entonces llamando, rápido ya viene, rápido, muy rápido, todo, ropas, todas las cosas, ahí directo a la casa ya viene. Entonces ahí vive muy bien, ¿cierto, no? Pero problema, ¿qué problema? Tiene mucha enfermedad, cáncer, demasiado. Por eso allá, cierto tiempo todo revisa en el hospital, ¿sí? Metiendo tubo de nariz, ¿verdad, no? También del cuerpo, hay todo revisa porque mucha gente muere por el cáncer. Aquí también en Bolivia hay cáncer, ¿no? Ese problema bastante en Corea, ¿sí? ¿Por qué viene cáncer? Aquí cuando ve cara negra alguna persona, ¿no? Luego en el cara sale mucho, es como grano sale. Porque problema de sangre no circula bien. Por eso sale, ¿sí? Veneno ahí. Vamos a ver su rostro. Entonces el problema es eso, enfermedad, cáncer. Muchos mueren de repente, ¿no? Pero ahí algunos dicen, alguna persona jamás va a tener cáncer, dice. ¿Sabe quién no va a tener ese cáncer? Sí, los doctores investigaron, dice. Pero tal persona jamás va a tener cáncer. Qué raro, ¿verdad, no? ¿Quiénes saben? Ustedes han visto aquí, aunque hombre, mujer sea, aquí pone flores. Pero todos los días se ríe, así andando en la calle. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿No conoce? Aquí florecito pone, ¿no? Aquí al lado. Luego todos los días se ríe. ¿Quién es? Loco. Todos los días feliz Dios, no se preocupa. No tiene estrés. Todo feliz, siempre feliz. No se preocupa Dios. Jamás va a tener cáncer, dice Dios. Eso investigaron. Porque cáncer, mucha gente muere por el cáncer, ¿verdad? ¿No? Entonces Corea así, aunque vive muy bien, desarrollando bien, pero también mucho estrés. Ellos se preocupa, ¿verdad? ¿No? En mi casa también, llegando, en mi casa también tiene situaciones también. La economía, ¿sí? La economía, también diferentes situaciones. Pero mi madre te explicaba, tiene mucho, mi madre tiene 83 años. Entonces, tiene mucho, ¿no? Mucha edad. Pero camina más rápido que yo. Cuando juntos caminamos a la iglesia, cerca es iglesia Gangnam, la casa de mi madre, cerca, por eso caminamos por pie, participamos cultos. Entonces en la mañana temprano caminando, más rápido que yo camina. Dice, mamá, un poco más lento, por favor. Muy rápido. Mi madre tiene, ¿cómo se llama? Un certificado de discapacitada. Tiene nivel. Sí, mi madre fue operada de cerebro, ¿sí? Derrame cerebral, sí, hace años atrás. Pero gracias a Dios mejoró. Entonces, aunque alguna parte del cuerpo no está bien, no está normal, pero si hay, gracias a Dios, ¿no? Como normal, como hablamos, camina muy rápido, muy rápido. Aunque en la casa tiene bastantes situaciones, ¿no? La economía, pero la boca de mi madre decía, hijo mío, si no hubiera recibido la salvación, si no hubiera conocido a Jesucristo, ya muerto, dice, muerto, por muchas preocupaciones. Ahora también, hijo mío, tengo muchas situaciones. Hijo mayor, también hijo segundo hijo, ¿no? En la casa también, mi padre también. Entonces hay bastantes situaciones, pero mi madre decía, sí,
Pero gracias a Dios, hasta ahora, aunque tenemos, va a mejorar. Luego Dios estando con nosotros, eso va a ayudar. Luego hablaba la esperanza, ¿verdad? ¿No? Ya, ¿quién puede vivir así, hermanos? Mirando bastante situación, ay, hijo, Dios mío, yo muero mejor, así piensa, ¿no? Desaparecer, mejor voy a desaparecer. Pero como mi madre también decía, hijo mío, aunque yo estoy riéndome, pero también explicando esa situación, eso tengo, dice. Escuchando hasta a mi corazón también, ay, Dios mío, ayúdenos, por favor. Pero sí, después, pero gracias, recibimos la salvación. Dios está con nosotros. Si Dios nos permitió eso, Dios también puede solucionar. Amén, hermanos. Entonces ahí nuevamente, sí, con esperanza, con el corazón de Dios, ya viviendo, hermanos. Sí, hermanos, si no hay dificultad, no hay problema, no va a pensar ustedes, ¿verdad? No va a pensar. Todo bien, tranquilo. Pero alguna persona hinchando ustedes, ¿cierto? ¿No? Molesta. En el principio tal vez no está bien, pero después, ¿por qué eso sucede? ¿Qué será? ¿Por qué eso? Luego, pensando después, sí o sí va a encontrar, el Señor está conmigo. Después de recibir la salvación, ¿por qué eso está permitiéndose? Yo quiero vivir sin problema, yo quiero vivir tranquilamente, pero ¿por qué Dios? Si por esta situación puedo pensar, puedo acercarme de Dios, puedo encontrar el corazón de Dios. Si Dios permitió, Dios va a solucionar. Luego Dios sí o sí me va a cuidar. Amén, hermanos. Ya, esa parte compartimos. Poco más hablando Corea, ¿no? Corea. Esta mañana y no te expliqué, ¿verdad? ¿No? Entonces los hermanos preguntaban cómo estaba Corea, que los hermanos saben, ¿no? Un mes yo estuve en Corea. Corea, ¿verdad? Vive muy bien, hermanos. Cada persona tiene auto, imagínense, cada persona. Auto también, todo parece nuevito. Sí, no he visto algún auto que sí, como todo nuevo, ¿sí? Todos nuevos. Luego muy bonitos. Luego algún auto, aunque pasando, no suena. ¿Qué auto suena, verdad? ¿No? El motor funcionando. No suena. Está apagado o está funcionando. No se siente. Por eso la gente caminando detrás del auto sigue, que no suena, no se siente. Luego auto también, todo lado comidas. Llegando allá me invitaba a pizza no comí, pollo, bastante comida, abundante. Aunque así hablando no va a entender, ¿verdad? No. Por eso próximo año sí o sí vamos a ir juntos, hermanos. Ay, quiero que vea ustedes, comida muy rica. Una vez usted come, no quiere volver a Bolivia. Ahí va, quiere vivir. Las personas también muy guapos, bonitos. Parece todos son como actores, actrices, parece. Color blancos. ¿Sí? Yo, aunque soy coreano, parece soy africano. Moreno, muy feo. Todos altos, blancos. Usted conoce K-pop, ¿no? K-pop, ¿no? Sí, parece todos son guapos. Actores, sí, altos, blancos. Luego también abundante todos, muy bien. Entonces, próximo año, ya desde ahora preparamos, hermanos, para viajar a Corea. 6 meses antes tiene que comprar, porque siempre el mes de julio es temporada alta, vacaciones, mucha demanda, por eso sube. Por eso 6 meses antes ya averiguando, entonces podemos conseguir más económico.
Entonces, desde este año, diciembre, enero, febrero, podemos conseguir. Visa Corea no es difícil, máximo un mes, solo documento nomás prepara bien, invitación de Corea, podemos tener visas. El precio no es caro, como 30, 40 dólares. Entonces ahí está. Entonces ahí visa coreana, luego también documentos y boleto de vuelo anticipadamente preparando, ahí podemos viajar. ¿Sí? Entonces ya desde ahora orando preparamos. ¿Está bien, hermanos? Cuando viaja a CLF, ¿no? Son pastores. Entonces hasta Universal Kimcheon hemos visto, ¿no? Ahí va a visitar, va a ver. Luego, si las autoridades, especialmente lleva, ¿a dónde lleva? De empresa Hyundai, como fábrica auto, ¿no? Por segundo sale, como segundo sale autos, como fábrica podemos ver. Luego las autoridades de policía también podemos ir a la cárcel también, a la Universidad de Corea, ahí, ¿sí? ¿Qué le parece? O luego no quiere nada, solo participante quiere, mejor. Porque ¿sí? Toda la tarde turismo lleva a diferentes mercados, diferentes lugares. ¿Sí? ¿Está bien? No está durmiendo. No está durmiendo. Está bien, sí. Eso debe hablar, ese tema mejor, ¿no? Turismo, eso. Entonces, ya desde ahora preparamos, hermanos. ¿Está bien? Sí, estaba muy bien Corea. Pero otra parte podía ver. Como viviendo muy bien, entonces muchos más desean, ¿qué desean? Vivir más bien, comer bien, disfrutar bien, eso más comodidad quiere. Por eso como hablamos hasta el bebé no quiere, se está reduciendo, aunque habitantes de Corea 50 millones, ¿verdad? ¿No? Aunque el territorio es muy chiquitito Corea, pero 50 millones. Pero ahora el problema está reduciendo muy rápido. Entonces, en algunas ciudades no hay estudiantes, por eso se cierran los colegios, universidades. Esa situación tenemos. Luego también, dentro de la iglesia también, hermanos, muy difícil invitar, ¿sí? Que escuche la palabra, que no tiene interés, porque vive bien, ¿cierto? ¿No? Todo como está bien. Aunque poco difícil trabaja, gana bien, lo que gana, él los puede hacer viajar, comer, acomodar, comprar auto, vivir. Tal vez no puede comprar propia casa, muy caro, ¿no? Pero puede vivir también, ¿cierto? Entonces, yo esta vez participando Retiro Nacional Verano en Corea, cuesta invitar nueva persona. No quiere, dice, no quiere escuchar. Porque tengo que ir a la iglesia, hasta iglesia mucho calor, ¿verdad? ¿No? Más ellos prefieren disfrutar, si vivir felizmente, eso más quiere. Por eso llevando a la iglesia, seminario, así cuesta. Por eso una persona trae a la iglesia, es gran fiesta. Luego escucha el evangelio y recibió la salvación. Eso, ¿verdad? Grande. Hermano también está muy feliz. Sí, entonces eso podía ver la situación. Dentro de la iglesia también los hermanos, así está. Aún hermanos recibieron la salvación, también, ¿cómo quiere vivir? Cómodamente así. Ay, ¿por qué hace tantos eventos? Mejor disfrutar. Solo domingo nomás escuchar la palabra. O por internet. Luego ellos más buscan comodidades. Los hermanos también, la iglesia. Eso podía haber. Por eso es muy difícil que predicar. Pocos predican el evangelio. Luego no invitan. Que no quieren escuchar. ¿Verdad? ¿No? No han escuchado. Está unido también. En la iglesia no hay más jóvenes. Entonces iglesia afuera grande, enorme. Pero cuando entra a la iglesia, no hay más jóvenes. Solo los ancianos.
no ve. Europa también escuchando, ¿verdad? No hay muchos. No hay muchos. Pero aquí comparando Bolivia, hermanos, aquí tenemos mucha esperanza. Amén, hermanos. Pero Bolivia también yo veo, está avanzando muy rápido Bolivia acá. Aún tenemos, ¿no?, situaciones, dificultades. Pero yo veo, aquí también está desarrollando rápidamente. Aquí en Bolivia también. Usted también puede ver, ¿cierto, no? Compare antes cómo estábamos nosotros. Ahora, aún difícil, pero comemos bien. Vivimos muy bien. Poco mi cuerpo, poco duro trabajando. Ganamos bien, ¿cierto, no? Comemos todo. Aquí también avanza, desarrolla. Entonces así poco más desarrollando, avanzando. Bolivia también va a vivir. ¿Cómo quiere vivir? Cómodamente más. Entonces, aquí también no va a escuchar el evangelio. Ay, ¿por qué voy a ir a la iglesia? ¿Por qué aburridos? Luego, mucha gente no van a querer. Ya está eso pasando, ¿no? Sí, los países hermanos. Pero gracias a Dios, aquí en nuestro país, todavía tenemos mucha esperanza. De vez en cuando nosotros repartimos volante. Alguna persona viene a mí. Luego, a mí también, a mi edad, dice. Allá, aunque ya no reparte más volante hoy en día. No recibe. Porque eso es basura. Recibe. ¿A dónde voy a votar? ¿Sí? Molesta. No funciona. Pero aquí todavía muchos desean escuchar la palabra de Dios. Busca a Dios. Por eso ahora ustedes, hermanos, ¿no? Usted abra la boca. Luego predicando el evangelio, todavía muchas personas aquí van a recibir la salvación. Amén, hermanos. Sí, por eso Dios salvó a ustedes, a nosotros. Ya, vamos a ver. Ya, Romanos capítulo 8 hemos leído, hermanos. Versículo 1, ¿no? Voy a leer. Ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén, hermanos. Si los que están en Cristo, los que creen, Cristo murió por nuestros pecados. Los que creen, los que andan en Cristo, no hay más pecado, no hay más condenación, dice, ¿verdad? ¿No? Luego versículo 2 leyendo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Sí, hermanos, si después de recibir la salvación, si como es Cristo nos dio esta bendición, esta salvación, luego Jesucristo no soltó, no dejó, usted recibió la salvación, ya vive ahora, no soltó. Jesucristo también mora en nosotros, ¿verdad? ¿No? Luego, como esta mañana escuchamos, sigue guiándonos a través de su palabra. Luego da su deseo, ¿no? Su corazón. Por eso los hermanos recibiendo corazón del Señor, nosotros vivimos con el Señor. A través de ustedes va a manifestar. Versículo 4, hermanos. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Versículo 6. 6 ustedes pueden leer. Versículo 6, ¿no? ¿Encontraron? Ya, 1, 2 y 3. Terminando campamento de Corea 4 días, luego hubo reunión, todos los ministros, misioneros, casi 200 misioneros reunimos. Entonces para nosotros es un entrenamientos. Ahí también pastor nos comparte
Antes, como no es antes de coronavirus, cuando yo viajo a Corea, participo al campamento de Corea. Llegando al aeropuerto Corea Incheon, al aeropuerto se llama Incheon. Llegando en el aeropuerto mismo, yo y mi esposa llegamos. Ya ahí está esperando los pastores. Luego, Andrés, ya tu maleta lleva a la reunión directo, reunión con pastor. Luego esposa nomás se va a la casa. Del aeropuerto, imagínense, del aeropuerto lleva, así como secuestra. Perdón, así hablando, pero ahí lleva, directo reunión de los misioneros. Luego, 3 días, desde la mañana, noche comparte, compartiendo, pastor también comparte a nosotros. Pero ahora pasando años, y claro, pastor también que quiere que visitemos nuestra familia, ¿no? Familia también, donde necesita, los hospitales, donde no. Entonces, pastor, sabiendo esta vez, no compartió mucho. También que se ve usted también por internet, ¿no? También pastor también tiene edad, como ahora 81 años. Ese pastor también 81 años. 80, sí. Entonces 80 años tiene. Entonces pastor también no comparte muchos otros pastores, ¿no? Pastores como coordinadores y compartieron a nosotros. Una vez nos compartió, ¿sí? En la reunión de los misioneros, justo ese versículo nos compartió a los misioneros. El versículo 6, ¿sí? Por eso hemos leído, ¿no? Versículo 6, pastor nos compartió. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Pastor nos compartió. Antes de conocer el Señor, antes de recibir la salvación, claro, nosotros sufrimos por nuestros pecados, por diferentes situaciones. Por esas situaciones, dificultades, conocemos el Señor. Escuchando el Evangelio, recibimos la salvación. Después de recibir la salvación, Dios nos ayudó, nos dio la paz, primeramente, ¿no? En nuestro corazón. Aún se ven muchos problemas, pero no dio paz ahora, ¿sí? Yo recibí la salvación. El Señor mora en mí, me dio esta salvación, aún difícil. Cuando yo dejo este mundo, ¿a dónde va a entrar? ¿A dónde? Dejando este mundo, ¿a dónde va a entrar? Al cielo va a entrar, hermanos. Si máximo fracaso, ¿ustedes qué es? Aquí deuda, enfermedad, si no funciona bien, luego dejando ese mundo, ¿a dónde va? Va a ir al cielo, hermanos. No se preocupe. Para nosotros máximo fracaso es entrar al cielo, hermanos. No dio esta salvación tan grande. Entonces, pastor dijo, después de recibir la salvación, Dios estando nosotros, ayuda, mejorando nuestras vidas. Luego también Dios soluciona, direccionando nuestras vidas. Algunos dicen, después de recibir la salvación, peoró mi vida. Alguien también, rara vez, cuando yo estaba en Santa Cruz, un hermano, antes de recibir la salvación, tengo mi negocio, ganaba bien, todo bien. Pero después de recibir la salvación, perdí mi negocio, ya problemas bastantes. Por la salvación, por eso, hermanos, no. La Biblia también explica, después de recibir la salvación, ¿por qué fracasa, hermanos? Orando, pidiendo a Dios, Dios va a dar. Pero orando, pidiendo a Dios, ¿por qué no da? ¿Por qué pide? Por nuestro deseo, para nuestro deseo. Sí, vive diferente corazón de Dios, hermanos. Pero nosotros viviendo con el corazón de Dios, Dios todo va a prosperar, todo va a bendecir, sí o sí va a bendecir. En la Biblia también, sí, muchos cristianos, creyentes en el Señor, así recibió la bendición.
Entonces aquí versículo 6, pastor nos compartió. Después de recibir la salvación, así Dios ayuda. Pero cuando ve, Dios así guiando, ayudando, recibiendo la gracia de Dios, nuestro corazón sube. Luego, poco a poco, vive. ¿Cómo vive? Para mí vive, para mí, para esa carne. Más comodidad busca. Como yo también he visto en Corea. Corea, nivel de vida muy bien, ¿verdad? ¿No? Muy bien. Departamento también. Hay ese, de donde vive mi padre, 25 pisos. 25. El sensor muy rápido, un segundo, sube. No tarda mucho. Tampoco se siente. Pero hoy en día, ¿no? Departamento mirando, dentro del departamento tiene todos. Sí, supermercado, ahí puede hacer. No puede salir lejos. Dentro del departamento todo puede hacer. No falta nada. Más cómodo, más feliz. Pero problema, ¿qué es? Más quiere vivir, ¿cierto? Para mí, más cómodo. ¿Sí? Aquí también versículo 6 leyendo, que dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Aparentemente, hermano, viviendo para mí, estará bien, ¿cierto, hermano? ¿No? Muy raro, hermano. Viviendo para mí, más sufre, hermanos, porque ama esa carne. Cuando esa carne come bien, tranquilo, feliz, ¿cierto? ¿No? Pero cuando molesta carne, sufre. ¿Por qué? Luego sufre muchos. Luego cuando sale maldad, condenándose. Porque eso es maldición. Porque vive para sí mismo, para mí la carne. Pero Satanás, ¿cómo engaña? Viviendo para ti mismo, para tu carne, estará bien, estará feliz. No al revés, hermanos. Pastor nos compartió los misioneros cuando recién envía a otros países. No habla su idioma, no hay conocidos, no tiene iglesia, no hay hermanos salvos. Entonces difícil, misioneros, ¿verdad? ¿No? Piensa muchos, ¿por qué yo vine acá? Ay, ¿por qué me envió acá? Luego muchos problemas. Pero ahí buscando a Dios, orando a Dios, aprende idioma. Luego, aunque no habla muy bien, predica, tartamudea, ¿cierto? ¿No? Así uno a uno. Luego el diccionario, busca, luego predicando. Pero ve la obra de Dios, cómo recibe la salvación uno a unos. Luego los que reciben la salvación, cómo sirve a esos misioneros. Luego mejora su vida misioneros. Pero cuando mejorando, si los hermanos, iglesia crece, ahora sabe hablar bien, entonces desea, dice, ¿qué desea? ¿Qué desea? Busca su comodidad. Quiere vivir cómodamente. Ay, yo viviendo misionero, ¿hasta cuándo voy a vivir así? Poco a poco, ¿no? Quiere buscar, dice. Nos explicó, pastor. Usted, si vive para tu carne, va a fracasar, va a morir, ¿sí? Pero usted sigue viviendo para el evangelio, predicando. El Señor siempre va a bendecir, siempre estando va a solucionar tus dificultades. Entonces esta vez todos los misioneros escuchamos. Yo también igualito, mi cuerpo busca, ¿qué busca? Más comodidad. Pastor, 80 años, pero 4 de la mañana viene. En la iglesia tiene sus cuartos. Madrugada viene, ahí se baña, prepara reuniones. Entonces, antes de venir, yo llamé. Secretaria tiene, pastor, secretario. Cuando yo jueves retorno a Bolivia, entonces, ¿cuándo puedo saludar, visitar, pastor? Entonces, lunes 5:30 venga, dice, que no hay otro horario, 5:30. 5:30, entonces, llegando, yo iré 5:30 venga.
No, yo quiero conversar también, compra del terreno. También pastor nos apoyó un monto muy fuerte, ¿no? Para comprar Iglesia La Paz. Quiero explicar. Por eso más temprano iré, 5 iré con mi esposa. No, no venga 5, dice, que tiene otra reunión, otras cosas, pastor. 5:30 puntual venga, dice. 5:30 llegando, ¿yo puedo hablar? No, creo que no va a dar tiempo, Andrés, solo saludar nada más. Ay, por lo menos quiero explicar. Entonces, pero depende del pastor, dice. 5:30 llegamos. Llegando, y otro misionero llegó. Misionero de Ruanda llegó, de África. Su esposa, él, 4 hijos. Tiene 4 hijos. Entonces, ¿cuántos son total? 6 llegaron, 6. Yo y mi esposa 2. Pregunté, ¿a qué hora partió de tu casa? 4. 4 partió para saludar, hablar, pastor. Porque pequeñitos sus hijos, ¿verdad? ¿No? Imagínese, 4 de la mañana sacudiéndose. Pero vino todos juntos. Pastor salió, saludamos. Preguntó cuándo va a retornar a Ruanda, a Bolivia. Entonces, como el misionero de Ruanda tiene 4 hijos, pequeñitos, grandes, pastor estaba muy contento, porque todos van a ser siervos de Dios, ¿verdad? ¿No? Ya, qué bonito, lindo. Luego mirando a mí, oh, tus hijos, ¿tiene hijos? Pregunto. Entonces, ay, yo dejé La Paz. Entonces, ¿cuánto tiene? A 3 hijos. Ah, qué bonito, dice. Pastor, le gustan los hijos, chiquitito. Luego quería hablar, pero pastor mirando los pequeñitos, ay, voy a regalar dinero, dice. Dinero. Porque es costumbre, ¿verdad? ¿No? Costumbre los mayores, cuando ven los pequeñitos, regala dinero. Aunque el niño no usa, ¿verdad? ¿No? Todo entrega a su mamá, papá, todo entrega. Pero es costumbre. Entonces, padre, madre le gusta, ¿verdad? ¿No? Después de recibir ante pastor, gracias. Sale, todo quita, ¿verdad? Entonces, pastor se fue a traer dinero. Luego trajo, luego pequeñito, dándose. Luego mirando a usted mayores también, ¿no? Mayores. Aunque soy mayor también, yo recibí también. Sí, recibí, pastor, estaba entregando. Luego saludamos, no había más tiempo. Así, poco saludando, llegaron los pastores, ¿no? Pastores encargados de diferentes ciudades llegaron. Temprano llegaron. Entonces el pastor se fue para hacer reuniones. Entonces no podía, ¿no? Hablar muchos. Entonces, ¿por qué eso hablamos? Claro, pastor, a esa edad, cierto, ¿no? Pero como así, pero mirando mi vida hay muy diferentes. Mi vida muy inclinada y más busca más comodidades. ¿Cómo puedo dormir más? ¿Qué voy a comer más rica? ¿Qué más buenas cosas voy a tener más? Así estaba, escuchando ese corazón. A ver, ese misionero corrompido. Aunque pastor no exhortó mucho, igual que antes exhortó, pero en esta vez suave habló, muy corto tiempos. Pero aunque corta palabra, mostró, ¿no? Mostró nuestro corazón muy malvado. Entonces, yo también vivía como igual que así, más comodidades buscando. Pero usted muere, así dijo. Aunque muy corto, palabra, pastor, ¿no? Usted muere. Si vive para la carne, ¿qué dice la palabra? Si ocuparse de la carne es la muerte. Usted va a morir, muere, vive para el evangelio. El pastor no solamente habla, ¿no? Muestra sus vidas. Entonces pronto va a viajar a Uzbekistán, de cerca de Rusia. Entonces ahí va a ir, hay seminario. Después África va a viajar. Entonces, en su edad,
si no descansa, luego mirando su movimiento de pastor, visita casi toda parte de Corea, diferentes ciudades, no descansas. Entonces, el pastor nos compartió estos, hermanos, vive para el Evangelio. Usted piensa viviendo, no tengo mi tiempo libre, no tengo tiempo para mi familia, mis hijos. Entonces va a fracasar, va a sufrir, así piensa, ¿no? Satanás así engaña. Luego usted más vive para mi carne, para mi vida, muere. Luego más sufre, hermanos. Yo también, yo intentaba vivir para mí. Cuando estoy bien, feliz. Pero cuando llega algunas cosas, sufre bastantes, no puedo aguantar. Porque me ama mucho, yo amo a mí mucho, ¿verdad? ¿No? Por eso es más difícil. Pero ¿quién más ama a ustedes? Usted ama a usted, ¿verdad? ¿No? Pero ¿quién más ama a usted? ¿Pastor Andrés? No, yo no. Yo amo mucho más a mí. Pero ¿quién más ama a usted? Jesucristo más ama. Hasta su muerte entregó, ¿verdad? ¿No? Jesucristo más ama a usted. Pero Satanás engaña. Usted vive para ti mismo. Usted ama para sí mismo, estará bien. No, hermanos. Estas maldiciones. Jesucristo más ama a ustedes. Por eso entregando, viviendo para el Señor, para el Evangelio, el Señor, Él más ama. Por eso toda la necesidad Él va a cubrir, Él va a solucionar. Por eso Él murió, entregó su muerte, ¿verdad? ¿No? Hasta en la cruz. Luego recibió vergüenza, azotados, todos sacrificios, ¿verdad? ¿No? Vergüenzas en vez de nosotros. Esa tarde, hermanos, Jesús ama más que nosotros, ¿no? Jesús ama a nosotros. Pues, hermanos, vivimos para el Evangelio. Viviendo el Evangelio, Jesús estará muy feliz. Y a ese hermano vive el Evangelio, no piensa su futuro. Yo voy a solucionar, voy a dar. Jesucristo más va a preocuparse. Amén, hermanos. Sí, esa tarde hasta aquí compartimos, luego orando terminamos. Dios Padre, esta vez viajando, participando en campamento de Corea, hemos visto miles de personas participaron. Todas las personas se sorprendieron. Luego muchas autoridades, ministros, rectores de las universidades, también policías, los funcionarios de gobierno de diferentes países. Luego muchos jóvenes participaron. Dios Padre, a través de la palabra que nos ha dado el siervo de Dios, aunque una palabra muy sencilla, durante 4 días, si solo un versículo, Hebreos capítulo 10, el versículo 10 compartió. Ese versículo se quedó en el corazón de todas las personas. No dio la salvación, todos estaban felices, contentos. Jesucristo murió por nosotros, no dio esta salvación. Ahora solamente creyendo en Jesús, en la palabra de Dios, somos justos, limpios. Muchos pastores desviaron. Dios Padre, esta tarde escuchamos. El ocuparse de la carne es la muerte. Si Satanás engaña, vive para ti mismos, vive para tu cuerpo, estará bien, estará feliz. Pero si en verdad es engaño de Satanás, si viviendo para la carne es la muerte, pero el ocuparse del Espíritu es la vida y paces. Dios Padre, nosotros esta tarde, todos los hermanos que están en este lugar, viviremos para el Señor. Es el Evangelio, llevaremos toda parte de Bolivia. Bendice Dios Jesucristo a los hermanos de Bolivia, de La Paz. Luego use el Evangelio que lleve a todos lados. Gracias a Dios, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si esa tarde terminamos, si libremente no entre hermanos,